Muy bien, bueno, vamos a la palabra del Señor. Les invito a que abran su Biblia, por favor, en el Salmo 2, ya que me acompañen a orar una vez terminemos de leer este texto. Son 12 versículos, así que acompáñenme, por favor, a orar, a leerlo primero y luego a orar. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. En la Nueva Traducción Viviente dice: rompamos las cadenas, gritan, y liberémonos de ser esclavos de Dios. Versículo 4: el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Qué hermoso. Oremos al Señor. Señor, rogamos a ti que nos concedas la gracia para poder que nuestros oídos estén atentos a tu voz. Oh Señor, nos has traído a ti para ser edificados, amonestados, redarguidos. Así que imploramos que nos conduzcas conforme a tu palabra, para esperar en tu palabra, Señor, como leíamos en el Salmo 30, además. Oh Señor, por favor, guía nuestros propósitos, nuestras intenciones en este nuevo caminar, en este nuevo año. Te damos toda la gloria, Señor. Continúa obrando para tus propósitos eternos. Gracias, Señor. En Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien. Hemos resuelto el título de esta predicación: honren al Hijo, no sea que los excluya del buen camino de la vida recta. Honren al Hijo. Así hemos titulado esta predicación: no sea que los excluya del buen camino de la vida recta. Esta frase la he sacado de la versión poética del Salmo 2, que de alguna manera en el siglo XVIII se tradujo esta versión al castellano, y esto para que fuera y buscara un poco de musicalidad, para que sonara un poco en verso, para facilitar la recitación o el cántico. Hemos visto que a lo largo de los años muchos se han empeñado en cantar los salmos. Pues bueno, esta versión lo que hizo fue hacer algunas adaptaciones a los salmos para que pudiesen sonar musicalmente bien, ¿sí? De una manera que fuera fácil su recitación. Así que esta frase la he sacado de este Salmo 2 en la versión poética. Y quisiera que escucharan la versión poética de este salmo. Esto fue escrito en el siglo XVIII. ¿Por qué bramaron las naciones todas con estrépito tanto y con tanta fuerza? ¿Por qué todos los pueblos no meditan más que ideas vanas o perversas? Los reyes de la tierra se amotinan
También los principales se congregan, contra el Señor ingratos se levantan, y hasta contra su Cristo se rebelan. Rompamos, dicen todos, los enlaces que a ellos nos atan y encadenan, y sacudamos lejos de nosotros un yugo que es tan duro y tanto pesa. Pero el Señor que habita en las alturas se ríe de su estólida insolencia, se burla de sus pérfidos designios y desprecia tan bárbaras ideas. El día llegará en que su justicia, hablándoles con cólera severa, contengan sus furores y les haga sentir la insensatez de su demencia. Versículo 6. En cuanto a mí, yo he sido constituido rey de Sión y su montaña excelsa, para que anuncie sus preceptos santos y premie a los que humildes los respetan. Y por eso el Señor me dijo afable: mi hijo eres, mi propia descendencia. Hoy mismo te he engendrado de mi pura, sublime y superior naturaleza. Versículo 8. Pídeme y te daré sin diferirlo a todas las naciones por herencia. Extenderé tus posesiones hasta los últimos confines de la esfera. Versículo 9. Tú las gobernarás, hablando de las naciones, con vara tan rígida que al hierro se parezca, y las podrás quebrar como sus vasos que cuando quiere el alfarero quiebra. Escuchad esto, reyes soberanos, que con tanto poder juzgáis la tierra. Escuchad y sabed que hay juez más alto que ha de juzgar a las justicias vuestras. Versículo 11. Este es vuestro Señor. Servirle fieles, servirle con temor y con presteza. Alegraos en él, pues el juez justo más sea con temblor y reverencia. Versículo 12. Es un poco más extenso que el que vemos en la Reina Valera. Abrazad su severa disciplina, sus leyes adorad, regid con ellas, no sea que se enoje y os excluya del buen camino de la vida recta. Pues cuando llegue el día en que reparta a cada uno la suerte que merezca, solo será feliz el que, fiado en su bondad, se sujetó a sus reglas. Es un poco mucho, es un poco no, es más, mucho más entendible esta versión poética. Pues bien, permítame, menciono una parte introductoria y luego voy al desarrollo del texto. Ha iniciado, por supuesto, el año y muchos hoy dicen, de hecho, hay memes, parece que es algo burlesco que toca la puerta de la iglesia, pero la verdadera o el remanente fiel del Señor no debería ser movido por esto. Estos memes y todas estas burlas que vienen, justamente vienen por las cosas que han dicho muchos falsos profetas. Y pensar en que hoy muchos dicen, este es el año de victoria. Hoy muchos se reúnen diciendo, este es el año donde nos va a ir bien, de la prosperidad, el año donde el enemigo será derrotado. Muchos se atreven a decir, según la numerología, es el año de las posesiones, es el año donde vamos a tener más, donde vamos a estar llenos de gozo, de alegría. Y algunos dicen, lo mejor está por venir, quédense tranquilos, ¿verdad? Y etcétera, etcétera. Pero Spurgeon habla algo, es una frase muy corta. Charles Spurgeon dice, oh pecadores. Creo que es una frase que nos quedaría mejor implorar y clamar al Señor de esta manera. Spurgeon dice, oh pecadores, implorad la gracia de aquel cuya ira no podréis soportar. Velad al abrigo de la cruz y buscad allí salvación. Queridos hermanos, esto no ha terminado, el calendario para nosotros ha cambiado, pero el Señor continúa en su trono y los tiempos continúan y los días están mucho más cerca que el día de ayer.
implorar la gracia de Él cuya ira no podemos soportar. Pues esto es, creo que nos está fallando, ¿verdad? Ok, eso. Así que implorar la gracia de aquel cuya ira no podemos soportar, y volar y correr hacia el abrigo de la cruz y buscar allí salvaciones de nosotros el día a día, al menos como peregrinos y como extranjeros en esta tierra. Permítame simplemente dar una introducción a todo lo que podemos extraer, que por supuesto no podemos en este tiempo corto profundizar mucho en este texto. Pero de manera general, algo introductorio, escuchen esto. El Salmo 2 expone de manera especial la absoluta soberanía de Dios, quien unilateralmente determina el lugar de su siervo, su Hijo Jesucristo. Escuchen, unilateralmente. Nadie le preguntó a Dios, nadie le dijo a Dios, nadie le pidió a Dios. Solamente Dios pone su siervo, pone a su Hijo delante de todas las naciones. Pues bien, Jesucristo, a quien nosotros debemos honrar, lo dice el versículo 12 en la Reina Valera: honren al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino. Pues bien, en el Nuevo Testamento hay algunas referencias de quién es Jesucristo. Pues cuando vemos en Hebreos capítulo 1, versículo 2 al 13, por favor, vayan a ese texto. Aquel que escribe la carta a los Hebreos dice algo muy interesante acerca del Hijo. Y cuando leemos en el Salmo 2, por supuesto que vemos muchos vestigios en el Nuevo Testamento y muchas citas que hacen alusión a este escrito en el Salmo 2. En el versículo 2 del capítulo 1 de Hebreos dice: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Versículo 5: porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás. Esto aparece en el Salmo 2. Mi hijo eres tú, y yo te he engendrado hoy. Y otra vez yo seré a él padre, y él me será a mí hijo. Pues esto es sin vacilar lo que el Evangelio expresa: la mayor honra y lo que el Padre agradaría que todo quien es seguidor o quien pone la fe en él, pues sea que honren a su Hijo. Este salmo, hablo del Salmo 2, expresa la voluntad divina. Escuchen esto: llena de gracia y lo que se les demanda a los pueblos. ¿Qué es lo que expresa el Salmo 2? La voluntad divina de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios para la iglesia? ¿Cuál es la voluntad de Dios para toda criatura? Que honren al Hijo. ¿Cuál es la voluntad de Dios para todos los pueblos de la tierra, para los reyes y los príncipes? Que honren al Hijo. En las líneas de este escrito, escuchen, en el Salmo 2 no hay vacilación alguna en la interpretación del personaje a objetar, o del objeto como personaje. Leer en primera instancia el escrito, cuando leemos el Salmo 1 de manera corrida, nos podría llevar a pensar, escuchen esto, en el establecimiento y consolidación de David como rey sobre su trono, por encima de toda oposición por parte de los enemigos. Entre otras cosas, de quien se habla en este salmo de manera literal es de David. Y alguien que cuando podríamos leer este salmo, podríamos decir, pues bueno, de manera literal se habla de David, pues era el rey que estaba siendo perseguido y era el ungido de Dios. Si ustedes recuerdan, luego de la desaprobación de Dios para con Saúl,
Dios envía a Samuel a ungir a David como rey. Y ese hombre, ese jovencito que estaba detrás de las ovejas como un pastorcito, pues Dios lo unge como rey, lo levanta para que pudiese combatir con muchos de los enemigos de Israel. Pues bien, este salmo perfectamente encajaría en esa historia. De hecho, lo hace de manera fenomenal. Podría aplicar, por supuesto, de manera histórica y literal para con David. Pero escuchen esto, en la interpretación bíblica hay algo que se llaman las figuras de dicción. Y las figuras de dicción son aquellas palabras que adornan el texto. Cuando leemos este salmo, por supuesto que encontramos muchas de estas figuras. Así que este salmo se podría interpretar de una manera histórica, literal, pero también se podría interpretar de una manera alegórica. Y alegórica en el sentido de que la brillantez hace del texto, de su contenido, hace que sea más exquisito el pasaje. Escuchen esto. De manera que se puede precisar mucho más que una simple narración literal. Tenemos frente a nosotros, escuchen esto, tenemos frente a nosotros un texto profundo, escrito probablemente 10 siglos antes de Jesucristo. Estamos hablando del 1047 antes de Cristo, que ilustra la majestuosidad del plan de Dios. Leer estas líneas ratifica el poderío de Dios frente a criaturas incrédulas, al someterlas a su justicia bajo el señorío de su Hijo Jesucristo. Los versículos 1 y 2 se citan en el Nuevo Testamento en Hechos 4 del versículo 25 al 26. Cuando los apóstoles oraban con denuedo tras la persecución de los judíos. El versículo 7 es citado en Hechos 13, versículo 3, y quisiera que fueran a ese texto. Hechos 13, versículo 3. En Hechos 13, Hechos 13, versículo 3. No. Permítanme, por favor. No, el versículo 33. Hechos 13, 33 dice: la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. De manera que el Nuevo Testamento está afirmando y está citando el Salmo 2. Pues bien, también encontramos referencias en Hebreos capítulo 1, 5, que lo leímos hace un momento. Al único que Dios le dice, mi hijo eres tú, es a Jesucristo. Al único que el Señor ha anunciado de manera anticipada es a Jesucristo. Ahora, vemos también en Hebreos 5:5 cómo el autor a esta carta también lo dice de manera firme. Hebreos 5:5. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Es interesante, familia, escuchen esto, que se ha dejado atrás el Salmo 1. Por favor, vayan al Salmo 2 y noten conmigo algo. El Salmo 2, por supuesto, ha dejado atrás el Salmo 1, el Salmo 1. Y el Salmo 1 expone dos aspectos. Algunos teólogos, escuchen, dicen de que el Salmo 1 y 2 son un solo bloque, que no se pueden desligar. El Salmo 1 describe dos aspectos y le estoy dando algo introductorio para que luego aterricemos en el Salmo. El Salmo 1 expone dos aspectos. ¿Cuáles son? El destino de los pecadores, número 1, y número 2, el destino de los justos.
de manera tajante y firme. El capítulo 1, el Salmo 1, expresa que hay dos rutas, que hay dos caminos. Uno es el destino de los malos, otro es el destino de los justos. Por tanto, llama la atención que el Salmo 2, escuchen, continúe luego de haberse escrito las consecuencias de los que se han sentado en silla de escarnecedores, de los que anduvieron en el consejo de los malos. Llama la atención que el Salmo 2 se escriba luego de que se describa la separación entre los malos de los justos. De manera que mientras el Salmo 1, escuchen, pondera la suficiencia de las Escrituras como la única fuente de verdad, el Salmo 2 levanta al ungido de Dios sobre todo señorío o poder en la tierra. Lo que quiero decir con estos escritos es que investigando un poco me emociona porque este salmo lo vengo estudiando creo que desde el mes de diciembre y dije, bueno, con este texto voy a empezar el año. Y creo que meditando un poco en todo esto, la base del libro, del salterio, de los salmos, está en estas o en este bloque que se está exponiendo de manera inicial. ¿Cuál bloque? Lo primero es que ponderan las Escrituras y lo segundo es que el Salmo 2 levanta al ungido de Jehová, al ungido de Dios. En esto se resume toda la cantidad de los salmos, los 150 salmos. Cuando vemos el Salmo 2, el Salmo 1 expone las consecuencias del incrédulo, mientras el Salmo 2 humilla al que pretenda levantarse contra el Mesías. Vemos en el Salmo 1 que expone las consecuencias del incrédulo. Ay del que anda en consejo de malos, ay del que se sienta en silla de escarnecedores. Pues bueno, está exponiendo las consecuencias del incrédulo por cuanto será como un tamo arrebatado por el viento. Pero el Salmo 2 lo que hace es humillar al que pretenda levantarse contra el Mesías, al que decida no honrar al Mesías, a Jesucristo, pues también vendrán consecuencias nefastas. En ambas formas de necedad, Dios mismo se encargará de juzgar, sea porque ignoramos las Escrituras o porque ignoramos al ungido de Dios. No de manera arbitraria, y esto es maravilloso. Él juzgará no de manera arbitraria, sino ante el rechazo de lo que por gracia ha dispuesto para salvación. Sabemos que lo que ha perdurado en el tiempo, lo que a la iglesia se le ha revelado es las Escrituras y al ungido de Dios. ¿Cómo rechazar esta bendita gracia? Incluso al final del Salmo 2 conecta perfectamente con la descripción detallada del Salmo 1 acerca del destino de los justos y de los malos. Pero escuchen esto, ¿acaso el mundo está en contra del ungido de Jehová? ¿Acaso en los años transcurridos y en el que apenas comienza hay proclama contra Dios y su Hijo? Alguien a lo mejor ha dicho, nos levantamos en contra de Dios. Pues bueno, vemos colectivos a lo largo de la historia, pensadores, filósofos que lo han hecho. Pero ¿quién se ha levantado a declarar guerra contra Dios? Pareciera como si Dios estuviera a un lado de toda la escena mundial y alguien pudiese decir, contigo no es con tal personaje. Cuando vemos nosotros lo que sucedió el día de ayer, que todo el mundo amaneció con esta noticia, alguien podrá decir, no es contigo, Dios, es con este personaje, es contra este individuo, es contra estas políticas. Pues bien, la naturaleza del hombre debemos recordar que siempre lo ha puesto en contra de Dios. Esto lo vemos no solamente en el Salmo 2, sino en el Salmo 14. Si ustedes pueden leer el Salmo 14, dice el necio en su corazón, no hay Dios.
Se han corrompido, hacen obras abominables. Esto no es de cualquiera, esto no es de algunos, esto es de todos. No hay quien haga el bien, dice la Escritura. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron a una, se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Esta es la naturaleza del hombre. El hombre va en contra de Dios todo el tiempo y de una manera sutil le declara guerra todo el tiempo. Mientras Dios quiere hacer su voluntad, el hombre necio y rebelde siempre ha declarado guerra contra Dios, llevando su contraria, atentando contra la vida del prójimo. En un mundo donde hay luchas, escuchen, de poderes, donde la mayoría tienen los ojos puestos en la tierra, donde aún sectores de la iglesia acusan de falta de discernimiento a quienes pensamos diferente, Jesucristo el príncipe sigue sentado a la diestra del Padre, viendo cómo un evangelio diferente es predicado, donde a propósito de lo ocurrido con la nación vecina el día de ayer, hoy mismo en muchos púlpitos hay plenitud de alegría y gozo, no por millares de almas convertidas migrando a casa, las cuales tomando su cruz han seguido a Jesucristo, que luego de un arrepentimiento genuino han muerto a sus deseos y placeres. Muchos desde los púlpitos hoy mismo se alegran porque en la nación vecina hay un suceso que se distingue hoy día. Y sí, muchos, por supuesto que nos alegramos, como pueden volver muchos a sus lugares, a sus casas, pero esperemos un momento. Porque por este tipo de evangelio es que el mundo no sale y no rompe sus cadenas. El Señor no nos envió a predicar libertades disfrazadas, mientras la cautividad se sienta en la mesa de la satisfacción humana. No se entiende cómo los pueblos se alegran mientras sus corazones siguen anclados y atados al pecado. Las buenas noticias siguen siendo que Jesucristo fue dado para salvación de la condenación eterna. Muchos podrán decir, es que tú no eres el que ha sufrido y has dejado familia atrás, como ha ocurrido con muchos. Y sí, es profundamente doloroso lo que ha pasado, y no solamente en nuestro vecino país, sino a lo largo de la historia de la humanidad. Pero nuevamente ensimismados en nuestros sufrimientos. ¿Acaso abrazar el evangelio es dejar de padecer en esta tierra? Muchos morirán sin saber qué es sufrir, pero la mayoría, por el contrario, recordaremos las luchas de un peregrino con cicatrices causadas primero por la naturaleza caída y otras dignamente por ser seguidores de Jesucristo. Podremos oír la voz de la tórtola, porque el tiempo de la canción ha venido y las flores son mostradas. Las higueras han echado sus higos y la voz del amado se ha escuchado, diciendo, levántate, amiga mía, hermosa mía, y ven. Todo esto si estamos en Jesucristo. Mientras estemos en esta tierra, la canción de la tórtola, vayan a cantar de los cantares, por favor. En Cantar de los Cantares se expresa cómo el pueblo de Dios va a recibir con agrado una invitación plena de su esposo. Pero esto es para quienes han honrado al Hijo. Versículo 8, Cantares 2, versículo 8, la voz de mi amado, he aquí él viene, saltando sobre los montes, brincando sobre los collados. Mi amado es semejante al corzo o al cervatillo. Venlo aquí. Está tras nuestra pared, mirando por las ventanas, atisbando por las celosías. Mi amado habló y me dijo, levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven. Porque aquí ha pasado el invierno. Se ha mudado la lluvia, la lluvia se fue. Se han mostrado las flores en la tierra, el tiempo de la canción ha venido. Y en nuestro país se ha oído la voz de la tórtola. La higuera ha echado sus higos y las vides en cierne
dieron olor. Levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven. Pues familia, cuando menciono acerca de que aún sectores de la iglesia acusan a otros por falta de discernimiento, hablar de política en medio de los púlpitos y hablar de política y ponernos a un lado de ella, esto es muy peligroso para la iglesia, demasiado peligroso. Pues estaremos de alguna manera ahuyentando a quienes deberíamos predicar por el evangelio, que el Señor está cerca de ellos. A veces no nos damos cuenta que con la política nosotros estamos colocando barreras a sectores que a lo mejor deberían haber escuchado no política sino el evangelio. Quisiera mencionarles lo que debemos procurar como iglesia. Procuremos entonces vivir honrando al Hijo. En todo lo que hagamos, cuidemos de acomodar nuestro corazón a las temporadas que se viven a este lado del sol. La dinámica del mundo y del sistema continuará. Mas sean nuestros esfuerzos en Jesucristo, siendo misericordiosos con los ingratos y con los malos. Pareciera como si la iglesia se comportara de igual, similar a personas que no tienen misericordia y gracia. Debemos elevarnos perceptiblemente con valores divinos, moralmente guiados por el soberano Dios. Y sí, a nosotros en la tierra nos gusta la justicia. Y muchas personas sienten un fresquito cuando algo está sucediendo. Cuando un violador, cuando un dictador, cuando una persona de autoridad está o cae entre la justicia humana. Pero ¿cuántos hemos orado por aquellos ingratos y malos, siendo misericordiosos en medio de nuestras oraciones y dispuestos, más allá de que pague en esta tierra, dispuesto a que su alma sea salva? No debe de haber distinciones, ni raciales, ni de tribus, ni de lengua, ni nación. Debemos orar por todos para que el Señor salve el corazón. Estudiando un poco y leyendo un poco La vida profunda, un libro de Tozer, él dice algo interesante. Y permítanme, se los voy a leer. El catolicismo romano y el protestantismo liberal está creciendo en tal proporción que la palabra avivamiento es casi necesaria para describir el fenómeno. Lamentablemente en todos estos movimientos no se ha manifestado ninguna elevación perceptible de los valores morales ni espirituales entre sus devotos. Parece que el catolicismo romano y el protestantismo liberal, ha crecido. Pero parece que ha crecido en número, porque ninguno de sus devotos se elevan perceptiblemente con valores distintivos en medio de una sociedad que está cegada. Como en los casos anteriores, aún el cristianismo popular, como ya está ocurriendo, podría disfrutar de un avivamiento completamente, escuchen esto, completamente divorciado del poder transformador del Espíritu Santo, que dejaría a la iglesia de la próxima generación en peores circunstancias que las ocurridas si el avivamiento nunca hubiera ocurrido. Dice Tozer: yo creo que la necesidad imperativa del momento no es simplemente un avivamiento, sino una transformación radical que llegue a las raíces mismas de nuestra enfermedad moral y espiritual, y que trate con las causas, no con los efectos, con la enfermedad y no con los síntomas. Es mi opinión, dice Tozer, que bajo las presentes circunstancias, escuchen esto, no es un avivamiento todo lo que necesitamos. La difusión de un avivamiento de la clase de cristianismo que conocemos hoy en América Latina provocaría una tragedia moral de la cual no nos recobraríamos en los próximos 100 años.
Esto no es la palabra del Señor, por supuesto, pero el que tenga oídos para oír, que oiga. La difusión de un avivamiento de la clase de cristianismo que conocemos hoy en América provocaría una tragedia moral de la cual no nos levantaríamos en los próximos 100 años. Si nos continuamos multiplicando de la manera como nos estamos multiplicando, esto sería un desastre. Porque estamos amando más los números que la piedad. La iglesia debería levantarse perceptiblemente con valores divinos. Deberíamos amar más el evangelio que las noticias. Deberíamos ver más el evangelio que las noticias. Pero ¿qué nos lleva a considerar el Salmo 2? Voy a aterrizar ahora en este salmo. Ayer estábamos hablando con Dani, con mi esposa, y ella me decía: hubieses anunciado que ibas a predicar el Salmo 2 antes de que todo esto pasara. Pues yo soy testiga de que lo has estudiado con anticipación. Le dije, bueno, pues vamos adelante. Porque este salmo, por supuesto, que habla acerca de las naciones y de los príncipes y de los reyes. Pero aquí hay algo en este salmo que no debemos obviar. Y es que es de manera firme y tajante que el que no honre al Hijo va a ser destruido y participará de la ira del Señor. Y esto es lo que la iglesia hoy debería meditar. No deberíamos tan solo como que honremos al Hijo, cantémosle al Hijo, entonemos cánticos al Hijo. Honrar al Hijo es vivir como el Hijo vivió. Es tomar al Hijo como el modelo de vida. Nosotros vemos a Jesucristo en medio de un imperio romano, sin titubear, predicando el evangelio. Ni siquiera enredado en los negocios de esta vida. No podemos, por la dinámica del mundo, escucha iglesia, predicar otro evangelio que el que se nos ha impuesto. A nosotros nos fueron enviados y nos llamaron a predicar el evangelio a toda criatura y a dar por gracia la que por gracia hemos recibido. A nosotros se nos ha llamado a no juzgar de manera anticipada, a no juzgar antes de todas las cosas. Dios juzgará las cosas y Dios juzgará el que está afuera. Pero escuchen esto: muchos simplemente juzgan al que está afuera, pero guardan silencio de las barbaridades que se hacen en la iglesia. Porque en la iglesia hay personas que dicen: Dios no juzga. Cuando en Primera de Corintios capítulo 6, el apóstol Pablo, capítulo 5 y 6, el apóstol Pablo exhorta a la iglesia a que juzguen dentro de la iglesia, a que juzguen a los inmorales dentro de la iglesia. Pues bien, quisiera entonces ir al primer punto, compartirles el primer punto del Salmo 2. El Salmo 2 nos enseña en el versículo 1 y 2 algo, y es la realidad vana de los pueblos contra su creador y su ungido. La realidad vana de los pueblos contra su creador y su ungido. Pues bien, si usted nota el texto en el versículo 1, empieza con una pregunta: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Es interesante cómo empieza el salmo. ¿Por qué se amotinan las gentes? Dando lugar a pensar en cuál es la causa del tumulto. Y es interesante cómo pluraliza y cómo de manera cuantificable, aunque no da un número, pero hace ver como los pueblos, las gentes, dando a entender de que no son unos pocos, que de la mayoría es el amotinarse y el pensar cosas vanas. Los pueblos en su mayoría piensan ¿qué? Cosas vanas. A lo mejor alguien dirá: pero pastor, ¿usted no le da emoción que muchos regresen a sus hogares
Mira, a mí me daría mucho más emoción que se arrepintieran de sus pecados y tomaran la cruz de Cristo y lo siguieran. Porque Cristo no vino simplemente a dar terrenos o territorios en esta tierra. Él vino a salvar almas. Y eso es lo que nos enseña el Evangelio. La realidad de los pueblos contra su creador y su ungido. Este salmo, o aquí hay unas características de aquellos, y es que muchos que se amotinan, en el versículo 2 dice, se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos. Parece que el tiempo no ha cambiado. Leemos lo mismo en Génesis capítulo 11, cuando en la Torre de Babel los pueblos se unieron entre sí para hacer una torre que llegara al cielo, a construir una torre. Mas tuvo que venir el Señor a confundir las lenguas de ellos y dispersarlos. Esta es la naturaleza, lo que usted lee aquí, es la naturaleza del hombre caído. ¿Por qué se amotinan las gentes? Pues hay una sencilla razón, y es porque el ser humano es necio. La respuesta está en el Salmo 14. No hay quien haga el bien, no hay ni siquiera uno. Todos se desviaron, todos están corrompidos. Y es interesante porque aún nosotros, en medio de nuestro pecado, estábamos en contra de nuestro Creador, de nuestro Hacedor, de su ungido, del Mesías. Cuando nosotros llegamos al cristianismo, nuestro pecado nos hacía distantes. Estábamos separados de Dios. Y las características de alguien que está separado de Dios es que ruge como el oleaje de las muchas aguas. Y es que con rabia se bandean de un lado al otro. Piensan cosas vanas en su corazón, añorando libertad del Dios soberano. Son soberbios y retadores. Desafían la autoridad divina. Agitados como el mar embravecido, los pueblos forman tumultos, se agrupan para sentirse poderosos y con sentido de acuerdo actúan con furia, orgullo e inquietud. Es interesante porque el texto dice: los reyes y los príncipes de la tierra, hablando de los dirigentes de los pueblos que se rebelan y llevan a los mismos a hacerlos también. Vemos cómo dirigentes, líderes de pueblos llevan a pueblos enteros a ir en contra de los designios y los preceptos del Señor. Y esto no es de ahora. Esto vemos reyes que pasaron por Israel, y así como fueron sus reyes necios, rebeldes contra Dios, así mismo fue el pueblo. Nosotros como embajadores y quienes nos han dado la palabra de reconciliación, deberíamos, número uno, velar por la salvación de las almas. Que en nuestros labios y en nuestras redes sociales, que en todo lo que hagamos glorifiquemos el nombre de Jesucristo. Hoy en día veo con mucha tristeza como muchos colocan en los postales de pastores, hablando acerca de, mientras unos subyugan al pueblo de una manera diferente, los pastores subyugan al pueblo con el diezmo y con primicias y con pactos y con un evangelio mentiroso. Y por las redes sociales pareciera como si se hablara generalmente de la iglesia. Deberíamos entonces procurar que el nombre de Jesucristo no sea vituperado. Cuando vemos en Hechos 4, del versículo 25 al 26, vemos que los apóstoles están orando al Señor y están citando justamente este salmo. Pero ¿qué estaba pasando en el contexto? Ellos estaban hablando de política, estaban hablando de cualquier otra cosa. Ellos estaban hablando del evangelio y estaban pidiendo a Dios fortaleza para que con denuedo
se les diera de nuevo para hablar la palabra del Señor. Y a lo mejor algunos, como mencioné hace un rato, podrán tildarme de un poco radical, pero creo que nosotros como iglesia deberíamos estar en el margen de lo que fuimos llamados a hacer. Nosotros fuimos llamados a predicar el evangelio de Jesucristo y de anunciar, como dice en el Salmo 1, en el Salmo 2, honren al Hijo, no vaya a ser que se llene de ira. Y ese es el evangelio. Son tan testarudos muchos, que muchos a comienzo de año toman un texto que aparece en el Salmo 2 para llevarlos y para a lo mejor dar promesas y para hacer cosas vanas, irresponsables desde los púlpitos. Como dice en el versículo 8, muchos púlpitos, en muchos pastores dicen: pídanle al Señor y Él les dará por herencia a las naciones. Querido amigo, eso no es para usted. Esto es para Jesucristo. Esto es una promesa para el Mesías. Solo en Él, solo su cetro de justicia, solo Él gobernará con vara de hierro. Y vemos esto como dice en Apocalipsis 2, 26 al 27. Él gobernará con vara de hierro a las naciones. Apocalipsis 2:26, mire lo que dice: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Como yo también la he recibido de mi Padre. El Salmo 2 aplica solamente para el ungido de Dios, no para cualquier otro hombre. Podríamos decir que David, de una manera literal, como dijimos anteriormente, se le puede aplicar este salmo, por supuesto, pero con base a la riqueza del texto, ¿cómo no pensar en que este salmo apunta exclusivamente a Jesucristo? Pues bien, la realidad vana de los pueblos es lo número uno. Hay una realidad que es vana de todos los pueblos, y es que se levantan contra su creador y su ungido. Hay un himno que cantamos acá en la iglesia que a mí de alguna manera me quiebra ese texto, esa frase, esa estrofa, cuando dice que Él vino, que su creación estaba viendo a su hacedor morir en la cruz. Es una paráfrasis de la estrofa porque no la recuerdo, pero toda la creación estaba viendo morir a su hacedor. Mientras tanto, los más testarudos que los bueyes, que los burros, estaban simplemente como unos necios calumniando al Hijo de Dios sin honrarlo. ¿Cuánta desgracia hay para aquel que deshonre al Hijo? ¿Cuánta desgracia y maldición? Pues si no amamos al Hijo, pues ¿qué más da? ¿Qué nos espera? Número 2, que nos puede enseñar este salmo: es la disposición y determinación de las criaturas a desligarse de su creador y de su yugo. Si podemos ver el Salmo 16, versículo 5, que dice: Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa, tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches enseña mi conciencia. Las cuerdas me cayeron. La misma necedad de las criaturas hacen que se quieran desligar de su creador. Estemos atentos a nuestro pecado, porque permanece.
Estemos atentos a que internamente podamos estar viendo el mandato, el mandamiento, el precepto del Señor como algo riguroso, como algo arbitrario. Estemos atentos a la necedad de nuestro corazón, familia, a que luego vamos a decir, es que el mandamiento del Señor es gravoso. Que Dios tenga misericordia de nosotros. La disposición y determinación de las criaturas a desligarse de su creador y de su yugo. Si ustedes notan en Oseas capítulo 11, 4, por favor, hablando de las cuerdas, ¿con qué nos trajo el Señor a Él? Con sus cuerdas. Pues miremos en Oseas 11, 4, dice, con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. ¿Qué texto? Versículo 3. Yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Entre otras cosas, todo el tiempo Dios nos ha traído con cuerdas. Pero aquí en el versículo 3 nos muestran dos cosas. Y es que hay algunos que valoran los lazos de amor, y hay otros que los consideran yugos esclavizantes. Para unos, gracias Señor por tus cuerdas de amor que me trajeron a ti. Para otros, estos yugos son tan pesados. Ese Dios que nos atormenta la vida, que no nos deja gozar. Si dice una canción, hay que pasar la vida siempre alegre. Después de que uno se muera, ¿de qué vale? Hay que gozar de todos los placeres. Cuando uno va a morir, nadie lo sabe. Pues sí, nadie lo sabe cuando vamos a morir. Pero de aquí a que gocemos todos los placeres. Esto lo dijo algún filósofo en algún momento. Pues si vamos a morir, entonces comamos y bebamos. Esto también lo escribe el apóstol Pablo en 1 Corintios 15. Si Cristo no resucitó de los muertos, entonces coma y beba y haga con su vida lo que a usted le venga en gana. Pero Cristo venció y nos abrió el camino, y esta esperanza no es vana. En Jeremías 5:5, mire lo que dice, por favor. Iré a los grandes y les hablaré, porque ellos conocen el camino de Jehová, el juicio de su Dios, pero ellos también quebraron el yugo, rompieron las coyundas. Este texto denota un rechazo total al yugo del Señor. En Oseas vemos cómo el Señor quitó el yugo, les dio alimento, cómo los atrajo con cuerdas de amor, y así todo renegaron del Señor. Y así todo ni siquiera valoraron cómo les cuidaba el Señor. En la versión poética de este salmo les recuerdo que dice: rompamos, versículo 3, dicen todos, los enlaces que a ellos nos atan. Qué tremendo. Que nos atan y encadenan, y sacudamos lejos de nosotros un yugo que es tan duro y tanto pesa. ¿Cuántos me están siguiendo? No rompamos estas ligaduras, que no tengamos nada que ver con Dios. Esto es pura rebeldía y necedad. Vemos en el Salmo 2 que Dios es firme. Es más, ante la gravedad del versículo 3, está el versículo 4, que es un tinte irónico. Y es el versículo 4 que dice: el que mora en los cielos se reirá. Viéndolo de otra manera, es como si ante la profunda y gravedad del asunto, Dios también lo va a tomar en serio. Y esto lo que expresa
es que estamos completamente limitados. Que estamos completamente limitados. El hombre, por más de que se levante como a construir como una torre de Babel, jamás podrá huir del soberano Dios. El Salmo 139 dice: despierto y aún estoy contigo. Y si voy al Seol, allá estás tú. En todo lugar está el Señor. ¿Cómo huir de su presencia? Querida iglesia, si conocemos al Hijo, honrémoslo y procuremos el esfuerzo rotundo de glorificar a su Hijo. En el punto 4, vemos entonces la respuesta de Dios a los incrédulos y el alcance de su ira. Así que número 1, la realidad vana de los pueblos contra su Creador y su ungido. Número 2, la disposición y la determinación de las criaturas al desligarse de su Creador y de su yugo. Número 3, la respuesta de Dios a los incrédulos y el alcance de su ira. Cuando dice el texto: venid a mí y tomad mi yugo, que es fácil. Yo digo, qué nobleza la del Señor. Piense por favor en el rechazo en las consecuencias del rechazo luego de que usted sea un hombre o una mujer muy bondadosa. ¿Cuáles serían las consecuencias o los efectos de un rechazo? Sería como, pues entonces que se pudran, porque yo quiero ayudarlos y qué. Y no quieren. Pero el Señor es paciente. Sin embargo, aquí en el versículo 4 y 5 vemos la respuesta de Dios a los incrédulos y el alcance de su ira. Pues dice que Él se reirá desde los cielos. Y nótese que el versículo 4 dice: ¿desde dónde? Como hablando de que yo soy el Altísimo, ustedes son meras criaturas. No se comparen conmigo. Yo me reiré, y no desde cualquier lugar, desde el cielo. Recuerden dónde estoy yo sentado. El Señor se burlará de ellos. Pues bien, en el versículo 5 dice: luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Esto es simplemente algo temible que podría suceder a los incrédulos, al hombre que no se arrepiente de sus pecados, al jactancioso, al altivo. Pues bien, vemos entonces ahora el punto número 4, y es la suficiencia para complacer, la plenitud y la herencia del Hijo para gobernar. La suficiencia para complacer, la plenitud y la herencia del Hijo para gobernar. Por supuesto que hay suficiencia para complacer a Dios. El único que ha complacido al Señor, a Jehová, es Jesucristo. Dice en el versículo 6: pero yo he puesto mi rey. Nótese por favor, y recuerde usted lo que sucedió con Saúl. Mientras el pueblo quería rey, Dios les dio ¿qué? Un rey. ¿Quieren rey? ¿Quieren un gobierno? ¿Quieren alguien que esté frente a ustedes? Pues ahí lo van a tener. Pero nótese el versículo 6. Yo he puesto mi rey. Y ese mi rey esa es mi carta. Esa es la forma como yo expreso mi voluntad. Ustedes quisieron poner su rey, ahora yo pongo el mío. Y de manera tajante nuevamente les digo que es muy firme este salmo. Ante la posición y la apuesta del rey, del ungido del Señor, no hay nada que hacer. En Juan capítulo 3 dice que, vamos al texto para no sesgarme, Juan capítulo 3. ¿Quién puede hacer algo en contra de esto? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito,
para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Entre otras cosas, mi propósito nunca fue condenar al mundo. Pero por cuanto Jesús vino al mundo, ya el mundo es condenado. Mi propósito fue salvar al mundo. Es interesante. Nunca estuvo condenado al mundo, pero sabía que el enviar a su Hijo condenaría al mundo, porque Jesús es luz. Porque de alguna manera se iban a perpetuar en las tinieblas o a salir de las tinieblas a la luz. Miremos por favor en segundo libro de Samuel, capítulo 7, mire lo que dice. Hablando un poco acerca, segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 8. Ahora pues dirás así: a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel, y lo plantaré para que habite en su lugar, y nunca más será removido, ni los inicuos le aflijan más como al principio. Desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo, Jehová te hace saber que Él te hará casa. Versículo 12, escuchen. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él, hablando de Cristo, edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Si ustedes notan, familia, escuchen, voy a terminar. Si ustedes notan, entre David y Jesús, entre el reinado de David y el reinado de Jesús, hay muchos puntos de asociaciones, de conexión. El Señor prometió a David un cetro de justicia, hablando acerca de su Hijo Jesucristo. Pues bien, quisiera mencionarles, vayan al Salmo 2, creo que no puedo demorarme mucho más. Versículo 7 dice: yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya en los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro. Pues esto es justamente lo que ha hecho el Señor y lo que hará el Señor. Recordemos que el Señor es el que quita y pone reyes. De nosotros estar, como dice y como lo predicamos hace unos fines de semana, a nosotros se nos ha encomendado la palabra ¿de qué? De reconciliación. Pensemos en cuántas palabras damos que reconcilian el alma con su hacedor.
Número 5. El Salmo nos hace un llamado a la prudencia y a aceptar amonestación y andar en el temor del Señor. Y esto no a nosotros, a todos los habitantes de la tierra. Miren el versículo 10 dice: ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Entre otras cosas, el versículo 10 denota humildad. Pueblos, reyes, príncipes de la tierra, sean humildes ante la amonestación del Señor. Pues bien, aquí podemos notar algo, y es que debemos subrayar que debe haber en aquel que viene al Señor, que Dios trae, debe haber un argumento de obediencia, de humildad. Cuando dice, cuando vemos cómo el Evangelio y la palabra inspirada, si ustedes recuerdan que la Biblia está para amonestar. Todos aquellos que estamos aquí, que nos disponemos a ser discípulos de Jesucristo, es porque hay una sencilla razón, y es que en nuestra opinión no sabemos si no podemos andar. Para dejar caminar a nuestra voluntad debemos ser humildes y aceptar amonestación. Y si el Señor nos disciplina, si el Señor nos enseña, pues ser diligentes en obedecer. Pero está el otro punto, y es: honren al Hijo. Ese es un llamado que el Señor hace en el Salmo 2. Y es: honren al Hijo. ¿Qué frase más profunda esa? En la otra versión dice: besad al Hijo para que no se enoje. Es cosa terrible, dice Spurgeon, es cosa terrible perecer estando en el pecado, en caminos de rebelión. ¿Con qué facilidad podría su ira destruirnos de súbito en cualquier momento? No necesita calentarse 7 veces más de lo ordinario. Basta con que se encienda un poco para que seamos consumidos. Oh pecador, dice Spurgeon, oh pecador, vigila y teme los terrores del Señor, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Pues este salmo nos llama a honrar a su Hijo. No basta con que se encienda un poco su ira para ser consumidos. Y dice: para que no se enoje y perezcáis en el camino, porque se inflama de pronto su ira. Y lo número 7 que nos enseña el Salmo es una esperanza hermosísima de bienaventuranza para todos los que en Él confían. Y esto es una manera preciosa de cómo el Salmo 2 al término se conecta con el Salmo 1 al inicio. Pues si usted lee el Salmo 2, al término dice: bienaventurados todos los que en Él confían. Y al inicio del Salmo 1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Sea porque bienaventurados los que tomamos las Escrituras y la palabra y meditamos en ella de día y de noche, será bienaventurado. Pero bienaventurado también será el que honra al ungido de Dios. Y estas son las dos bloques de bienaventuranza. Y lo que enseña el Señor de cuán bienaventurados es aquel que guarda la palabra, y cuán bienaventurados es aquel que honra al Hijo de Dios. Quisiera terminar con esta lectura. Para terminar, perdonen la redundancia. Escuchen, el primer salmo, esto lo dice Spurgeon, establece el contraste entre el justo y los malos. El segundo, entre el amotinamiento y desobediencia tumultuosa que arrastra al mundo y la exaltación garantizada del Hijo de Dios. En el primer salmo,
vemos al malvado arrebatado como si fuera tamo. En el segundo, lo vemos quebrantado y desmenuzado como una vasija de alfarero. En el primer salmo, contemplamos al justo plantado como un árbol junto a corrientes de agua. Aquí contemplamos a Cristo, cabeza del pacto de la gracia, hecho mucho más que un árbol plantado junto a corrientes de agua. Es hecho rey de todas las islas, y todos los paganos se inclinan ante él besando el polvo de sus pies, en tanto que otorga su bendición a todos los que en él han puesto su confianza. Ambos salmos merecen la mayor atención, puesto que ambos constituyen el hecho del prefacio del libro, de todo el libro de los salmos, lo que mencionábamos. Hasta tal punto que algunos de los antiguos llegaron a confundirlos y a considerarlos como uno solo. El Salmo primero nos muestra el carácter y la porción de los justos, mientras que a continuación el Salmo segundo nos enseña que los salmos son mesiánicos y hablan de Cristo, el Mesías, el príncipe que ha de reinar desde el río hasta los confines de la tierra. Solo a Dios sea toda la gloria por su Hijo. Amén. Por favor, póngase sobre sus pies. Y vamos a orar. Simplemente le recuerdo, como dice la versión poética de este salmo, en el versículo 11 y 12. Abrazad su severa disciplina, sus leyes adorad. Versículo 11, este es vuestro Señor, servidle fieles, servidle con temor y con presteza, alégresen en él, pues él es juez justo, mas sean con temor, con temblor y en reverencia. Versículo 12, dígale que está a su lado, abrazad su severa disciplina, sus leyes adorad, regid con ellas. Entre otras cosas, si estamos en los caminos, si estamos en los hogares, si estamos donde estemos, regid con ellas. No sea que se enoje y os excluya del buen camino de la vida recta. Pues cuando llegue el día en que reparta cada uno la suerte que merezca, solo será feliz el que, fiado en su bondad, se sujetó a sus reglas. Vamos a orar. Bueno, Señor, te damos gracias porque tú eres bueno con nosotros. Gracias por exponernos, Señor, tu palabra y por enseñarnos, Señor, tu firmeza. Vemos en el Salmo 2 cuánta soberanía, la cual simplemente